Proceso de cambio de imperios a naciones. ¿Qué es un imperio? Es una organización política de un Estado que extiende su dominio a otros pueblos y que en general tiene el poder centrado en un emperador. El nacionalismo es la doctrina o filosofía que atribuye entidad propia, diferenciada a un territorio a sus ciudadanos y que promulga valores de bienestar y preservación de los rasgos identitarios, la independencia, la libertad como nación propia. Imperialismo versus nacionalismo. El imperialismo es un tipo de regla que apunta a lograr la igualdad de valores, creencias y experiencia entre imperios y reinos a través de la dominación y es de naturaleza autocrática. El nacionalismo. El nacionalismo nos hace pensar que las personas que pertenecen al propio país deben de ser consideradas iguales. Tales pensamientos nos presentan ideales del imperialismo. A un nacionalista no le importan las deficiencias de un país, sino que por el contrario solo tiene en cuenta sus virtudes. El Imperio Romano. Los antecedentes del Imperio Romano. El origen del Imperio Romano se sitúa en el año 29 a.C. bajo el mandato de Octavio. Octavio, el hijo adoptivo de César, el emperador anterior, siempre tuvo en sus pensamientos la venganza, siempre, sobre todo, la de su padre. El Imperio Romano surge como consecuencia de las guerras civiles acaecidas tras la muerte de Julio César, cuando la República comenzaba a tambalearse. En el mapa a continuación podemos ver el territorio que abarcó todo el Imperio Romano. La interdependencia económica. Los romanos vivían de la agropecuaria, de la minería, del comercio y de la artesanía. Las causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano. Tiene como causa el antagonismo entre el Senado y el emperador, la pérdida de la moral, la corrupción política y de la guardia pretoriana, rápida extensión del imperio, guerras constantes y altos gastos en militar. Dejó como consecuencia la estabilidad del cristianismo, el este y su supervivencia, el dominio de las tribus y hordas y la época real. Tenemos también el Imperio Español, que tiene como antecedentes. El Imperio Español nació en el siglo XV, cuando la reina Isabel I se casa con Fernando II y unificó sus territorios. Se hizo conocer como los Reyes Católicos, dada la lealtad a la Iglesia Católica y sus propósitos expansionistas. En este mapa podemos ver la ocupación del Imperio Español. La interdependencia. Estos vivían de la mano esclava, que era extraída de África y Latinoamérica, y todas las producciones como caña de azúcar, café, tabaco, cacao y otras especies eran importadas hacia España. Las causas y consecuencias del fin de este imperio se encuentra una crisis económica causada por los gastos en mantener las guerras, las pérdidas de muchos territorios. Como consecuencia tenemos la expansión del idioma español y la implementación de la religión católica en América y otros continentes. Imperio francés. El Imperio francés se conoce también bajo el nombre del Imperio Napoleónico. Un periodo que abarcó desde la coronación del emperador Napoleón Bonaparte hasta su abdición en el año 1815. Aquí podemos ver un mapa de la ocupación del Imperio francés. La interdependencia económica de esta, tras hacerse con el poder francés Napoleón Bonaparte, después de la Revolución Francesa y proclamarse emperador en 1804, conquistó la mayor parte del territorio continental europeo basado en su sistema económico, en el progreso industrial de Francia y en la guerra comercial con Gran Bretaña. El nacionalismo francés surgió de sus numerosas guerras con Inglaterra, que implacaron la reconquista de los territorios que conformaban Francia. Las guerras produjeron un gran ícono del nacionalismo francés, Juana de Arco. Las causas y consecuencias del declive fue
Las consecuencias fue la estabilidad del cristianismo, la supervivencia del este, dominio de las tribus y las hordas y la época de los reyes. En sus causas tenemos corrupción política y de la guardia pretoriana, rápida expansión del imperio, guerras constantes y alto gasto militar. El Imperio Británico se conocía como Imperio Británico al conjunto de los territorios propios y dominados del Reino Unido entre los siglos XVI y XX. Se trató de uno de los imperios más extensos de su época y de la historia toda, cuyo auge se sitúa entre 1880 y 1930. Aquí tenemos la expansión del Imperio Británico. Interdependencia económica se basaba en ganancias producidas de sus territorios en las diferentes provincias, productos textiles y productos metalúrgicos. Las causas del declive fue una de las principales porque tras la Segunda Guerra Mundial las colonias inglesas comenzaron a reclamar su independencia y autonomía. Su causa fue que se causó que el Imperio Británico se convirtiera en potencia mundial. Durante esta época hubo mucha pobreza a causa de que los burgueses se enriquecieron mucho. El Imperio Chino. Este periodo comenzó en el año 221 a.C., cuando a partir del gobierno de Qin Shi Huang, China se unificaba después de más de 500 años en guerra. En estos mapas podemos ver la ocupación que tuvo el Imperio Chino, la interdependencia económica. El Imperio Chino tuvo grandes épocas de esplendor comercial y financiero, sobre todo durante sus momentos de sosiego y gestión organizada y centralizadoras. Sus grandes obras de infraestructura, su poderoso ejército y su influencia sobre las religiones vecinas construyeron como su importante centro de intercambio de mercancías. El músculo más robusto del imperio era la agricultura dirigida a las bases de las necesidades imperiales, sobre todo el té, la caña de azúcar, el arroz, el trigo y la cebada. En otra área importante era la minería, abundancia en cobre, oro y hierro. La rivalidad y el nacionalismo. La República China fue la forma de gobierno que sucedió al imperio a partir de 1912. Duró hasta 1949, cuando culminó la Guerra Civil China con la victoria de Mao Zedong y las fuerzas revolucionarias comunistas. Las causas y consecuencias del fin de este imperio hacía falta el presupuesto nacional y la autonomía de los gobiernos locales, pues afectaron los ingresos del Estado. El gobierno central hubo que reducir gastos y vender cargos públicos, lo que generó problemas de corrupción. Como consecuencias, fue obligada a abrir sus fronteras al comercio y a las misiones extranjeras, lo que quebrantó la débil fortaleza del imperio. El nacionalismo chino. La República China fue la forma de gobierno que sucedió al gobierno en 1912. A partir de ese entonces, el país pasó a llamarse República Popular China y las fuerzas de la antigua república debieron exiliarse en la isla de Taiwán, donde aún gobiernan. Imperio japonés. En el siglo VII a.C., el emperador Jimmu fundó lo que se conoce como Imperio japonés. Se encontraba ubicado a lo largo de la costa este del continente asiático del Océano Pacífico. A su vez, estaba conformado por más de 6.000 islas. Fue durante la Primera Guerra Mundial que Japón solidificó su posición en el lejano oriente al desplegar la armada más poderosa de Asia. Aquí vemos un mapa de la expansión del Imperio japonés. Su interdependencia económica. Japón tomó gradualmente el control de gran parte de las actividades comerciales de Asia para producir los productos manufactureros a partir de los textiles. La economía se hizo mercantilista y consistía en la importación de materias primas y exportación de productos manufactureros
manufacturados. Se conoce como nuevo nacionalismo japonés a la corriente nacionalista surgida en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Las causas de la caída del Imperio japonés fueron la bomba de Hiroshima y Nagasaki y el ataque a Pearl Harbor.